El siguiente lenguaje de programación que encontramos en varias listas es C++. Fíjate que yo estoy poniendo esta web, pero lo que estoy contando no tiene por qué coincidir perfectamente, no tiene por qué coincidir totalmente con lo que pone en esta web. Por cierto, que cada programador tenemos nuestra opinión particular. Y yo también te tengo que decir que muchas veces, como cualquier programador, tengo mis manías personales y tengo lenguajes a los cuales les tengo más cariño y lenguajes a los que inevitablemente, desgraciadamente, les tengo menos cariño. Bueno, pues vamos con C++. No es que le tenga más o menos cariño, de hecho, es un lenguaje que tengo que reconocer que es más difícil de aprender para el programador novato, pero que filosóficamente cuadra bastante conmigo. Por una cosa que tampoco tiene que ver con inteligencia artificial, pero C++ es un lenguaje llamado multiparadigma. Y eso quiere decir que no te obliga a programar de una forma concreta, sino que tiene varias formas de programar. Y por eso coincide filosóficamente conmigo, porque no es un lenguaje que te obligue a programar de una sola forma, sino que te permite desarrollar tu estilo y siempre que lo hagas correctamente, pues es correcto al final. Bueno, vamos a ver. El lenguaje de programación C++ pone que es pobre en multitarea. No estoy necesariamente de acuerdo. Sí que está claro que anteriormente he dicho que la multitarea, es decir, la ejecución paralela de procesos es importante en inteligencia artificial, y lo vuelvo a decir. Pero básicamente, bueno, mira, lo pone aquí. Es un lenguaje de programación multiparadigma, soporta orientación a objetos. Hemos comentado antes que esto es importante. Python también soporta orientación a objetos. Luego, no es que C++ sea mejor o peor que Python en este sentido. Tampoco es que todo lo que vayamos a hacer con inteligencia artificial todo tenga que tener orientación a objetos. Yo he dicho que es importante, pero no que es imprescindible. Pero, como decía antes, cuando he hablado de Python, soporta C++ está construido desde un approach, desde una aproximación bottom-up, es decir, de abajo arriba. Y eso quiere decir básicamente, y esta es la peor parte de C++, que es un lenguaje difícil. Es un lenguaje estándar, es muy estándar, es de los más antiguos. Y eso es muy, muy importante. En programación, curiosamente, así como en el mundo informático en general parece que en cuanto algo más viejo es peor, en programación a veces ocurre lo contrario. Y es que un lenguaje que tiene 40 o 50 años, muchas veces decimos, en este caso tiene en torno a 40, un poco menos, decimos, si ha aguantado 40 años es que será bueno. No es como otras cosas en programación, que todo lo que es viejo está desfasado, ¿vale? En cambio, en programación, cuando aparece un lenguaje nuevo, muchas veces hemos visto nacer y morir tantos lenguajes efímeros que decimos, cuando es nuevo, pues no quiero pagar el pato, no quiero ser un conejillo de indias, no quiero aprender un lenguaje que el año que viene desaparezca tal cual vino, ¿vale? Entonces, curiosamente, en este caso, que C++ sea un lenguaje antiguo es una buena noticia. Pero C++ es un lenguaje difícil, es bastante difícil para el usuario novato. Para un usuario experimentado no reviste mayor problema, pero para un usuario novato sí que es un lenguaje difícil. Es un lenguaje bueno para encontrar soluciones para problemas complejos. ¿Por qué? Porque es rápido. Hay problemas que requieren mucha rapidez, requieren mucha potencia, requieren un uso eficiente de la memoria. Python no tiene un uso eficiente de la memoria, C++ sí que lo tiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de que C++ al final usa menos memoria y permite gestionar manualmente la memoria. Esto es un concepto bastante avanzado de programación, pero para inteligencia artificial es importante. Es un concepto avanzado y por tanto, lo siento mucho, es un concepto complejo. Pero al final es importante saber, básicamente, la gestión de la memoria nos permite decirle a un lenguaje de programación, para explicártelo en palabras muy llanas, cuándo debe recordar cosas y cuándo debe olvidar cosas. Entonces, como te puedes imaginar, en inteligencia artificial es muy importante poder decir a un programa cuándo debe poder olvidar ciertas cosas. Pues hay otros lenguajes como Python que no permiten que nosotros podamos especificar manualmente cuándo olvidamos las cosas. Es el propio lenguaje el que decide de forma automática cuando un trozo de memoria no se usa que debe ser olvidado. El problema es que lo peligroso, el riesgo de pues estar trabajando con lenguajes que deciden cosas por nosotros es que a veces el propio lenguaje se puede equivocar.
Entonces, una vez más, vemos que C++ está en prácticamente, menos esta, pero está en prácticamente todas las listas de lenguajes. Y una vez más, depende de para qué uso lo queramos utilizar. Si estamos trabajando en un equipo de desarrollo que tiene, pues, eso, que el equipo está formado por pues personas que son expertos en programación, probablemente C++ es una buena elección. Si estamos trabajando con un equipo de desarrollo multidisciplinar y parte de ese equipo de desarrollo no tiene experiencia, probablemente C++ será un mal lenguaje para empezar a trabajar.